Hola a todos, hoy os presento una aplicación web que se llama AirData. Para los amantes de la telemetría, para ver todos los datos de vuelo, y luego sirve también para una cosa, para ver los errores que hemos podido cometer y nos sirve para próximos vuelos. Si te interesa, sígueme y te explico cómo funciona. Entramos en la página web de AirData y, como siempre, nos tenemos que dar de alta. Una vez dado de alta, vamos a My Flights, mis vuelos. ¿Vale? En mi caso, aquí tengo el logo mío. En mi caso, yo ya tengo varios vuelos instalados. Para llegar al vuelos, para ver los vuelos que hay, para descargar los vuelos, tenemos que ir a Flights. Y en este caso podemos descargarlos desde aquí o desde aquí, Upload. Vamos en Upload y aquí colocamos el vídeo, el fichero. El ficheros que aceptan este tipo de web son estos de aquí. Ahora lo explico. Vamos, aquí tenemos la carpeta de nuestro móvil, es un Redmi Note 8T. Nos vamos a DJI. En este caso es un DJI, pulsamos dos veces y aquí vemos que se puede ir por dos sitios. Por ejemplo, yo he volado con el Drone Link y vamos a Flight Record y aquí tenemos los vuelos. Si he volado en Pix4D, pues pulso Pix4D en Flight Record y tenemos los vuelos de Flight Record. Si has volado pues con Drone Deploy, lo mismo. Que no tienes ninguna aplicación y has volado solo con la aplicación de DJI, pues pulsas sobre DJI, vas a Flight Record y aquí los tienes. Son documentos de textos. Seleccionamos el documento y lo arrastramos aquí. Yo no lo hago porque ya tengo. Vale, una vez descargado, vamos a mis vuelos. Vale. Y aquí nos saldría todos los vuelos que tenemos. En este caso yo tengo esos de aquí. Aquí nos saldría generalmente los total de vuelo que hemos tenido. En todos los vuelos se entiende. 1 hora con 13 minutos y todos los datos generales. Aquí nos dice que actualmente tengo 10. Gratuito este programa hasta 100. A partir de 100 es de pago, ¿vale? Bien, seleccionamos un vuelo que hayamos hecho, este por ejemplo, que es muy bonito, y nos sale ya de entrada el vuelo que hemos hecho con el satélite GPS. Bien, aquí tenemos varios comandos y aquí otros arriba. Aquí nos sale la hora, el día, la empresa que hemos hecho, el nombre del piloto, el máximo de vuelo, tiempo de vuelo, la batería al despegue hemos tenido 92%. Ya a la batería de aterrizaje hemos tenido el 30%. El tipo de dron, aquí el máximo kilómetros, máxima distancia que hemos desde el piloto, 264 metros, la altura 58,6 y la velocidad. Temperatura aquí no nos sale, pero luego nos sale. Aquí tenemos 3 consejos y una advertencia, eso está bien. Ya veremos los consejos y las advertencias que hay más adelante. ¿Vale? En general, tenemos visión general, que es esta de aquí, detalles. En detalles tenemos todo lo que es nosotros, el piloto, el nombre del piloto, la batería, qué número de batería, número serie de batería, ¿vale? Nuestra dirección, coordenadas GPS y nos dice el nivel del mar, altura de nivel del mar. Estábamos a 883,2 metros, ¿vale? Si os gusta la telemetría, es interesantísimo. Bien, en notificaciones, aquí nos sale las temperaturas, tanto por ciento de batería. Vale, aquí tenemos el vuelo que hemos hecho, podemos hacer un zoom. Cuando hemos salido del vuelo, estábamos al 80%,
Luego hemos ido hasta el 62, 60, 50 y hasta el 30% que hemos despejado en el momento que hemos aterrizado. Aquí nos dice que hemos tenido establecer nueva altitud, regresa al hogar en 40 metros, ¿vale? El índice de archivo registrado es de 1, 120 metros, 394 pies. Modo activado es Auto Takeoff. Punto de origen es 40 metros. Aquí nos dice warning, devuelve las palancas a su posición iniciales y luego continúa volando. Este es el error que nos sale a veces en la aplicación de DJI 4. Aquí hemos tenido un problema, si os fijáis. Data loss. Data loss es pérdida de datos. Hemos perdido datos de vídeo, no de señal. Durante 3,8 segundos hemos perdido datos y aquí hemos tenido otra, al cabo de 2 minutos, de 19,1 segundo, una décima de segundo de pérdida de datos. Aquí nos dice la cantidad de batería en el momento que hemos despejado, ¿vale? Modo GPS, P, nos dice que hemos estado en P, ¿vale? Bien, esto es lo mismo, pero el mapa más grande, digamos, lo mapa. En Power es poder. Aquí nos dice cosas de las baterías. Aquí nos está diciendo en este recuadro, en este marcador, que aquí, cuando minutos hubiéramos volado en este vuelo, si hubiéramos seguido volando en las condiciones actuales del vuelo, hubiéramos podido volar 29,45 minutos sin viento. Eso no sé si es real, porque claro, sin viento no había, hemos hecho una velocidad constante, pero hasta 30 minutos no sé, pero bueno, eso no lo dice aquí. Y aquí en el segundo nos dice cuántas millas ida y vuelta puede volar la nave hasta que se agote la batería, vale. Esto también es una información. Aquí debajo, bajo el todo, nos dice que esos valores son estrictamente teóricos y que intentes volar al máximo. No intentes volar al máximo, que te está diciendo que no. Bueno, aquí nos está diciendo que claro, este número somete aeronaves con ascensos, descensos, frecuencias, viento fuerte, estricto mecánico, hélices, motores, grietas, batería insuficiente. Vale, esto es información, lo vais leyendo y ahí sacáis vuestras conclusiones. Aquí las celdas, baterías, cells, baterías. Aquí nos salen las celdas. Aquí no nos sale bien todas, pero más adelante en opción que sí que nos sale las celdas y las de cada una, ¿vale? Aquí nos sale el total de la batería, 54,07, ¿vale? Aquí nos sale el número de serie, y bien, nos sale toda la información sobre las baterías. Voltios y amperios es esta de aquí. Aquí nos vuelve a salir que hemos volado por debajo de 15 amperios, todo lo verde, o sea que en principio hemos volado bien. Si no, nos saldría en los colores que tenemos aquí, ¿vale? Batería de información, pues aquí lo mismo, pero aquí nos tendría que salir la temperatura de la batería. En este caso no nos sale la temperatura, supongo porque no ha sido un vuelo, digamos, no se ha recalentado mucho la batería, pero aquí nos sale todos los datos de la batería. Intensidad, capacidad de la batería, 60 miliamperios, máxima temperatura 0, mini temperatura 0. No sé si es porque no hay datos o porque no hemos llegado a la temperatura alta. Aquí esto no hemos dicho, el settings es para configurar nuestros metros o Celsius, ¿vale? Lo salvamos, lo guardamos y volvemos a nuestro vuelo. Es este, vale. En controles
controles, aquí nos salen los controles. Los controles es los mandos. Nos dice qué tanto por ciento de sensibilidad que tiene y el tiempo de respuesta. En el modelo derecho, mando no derecho, y el modelo, izquierdo, y el modelo derecho. Hemos tenido un tiempo con 16 vueltas, hemos tenido un tiempo de respuesta de 0,188. Y en el derecho hemos tenido un tiempo de respuesta de 0,5. ¿Vale? Aquí nos dice que, bueno, si el vuelo hubiera sido más lejos, más largo, hubiera tenido más datos. Bien, bueno, está bien. En Route Map, mapa de timón, tenemos lo mismo. Aquí en naranja tenemos que el retraso es menor de 0,4 la respuesta que tenemos, o sea, cuando pulsamos el botón y el dron nos obedece, es de 0,4 a 0,6. Estamos dentro de los valores buenos. En rojo serían un poco altos y en violeta un segundo sería preocupante porque la respuesta es bastante grande. ¿Vale? En clima, weather, tenemos todos los datos del clima en ese momento. Los 4,7 de temperatura, visibilidad 10 kilómetros, dirección del viento, humedad del ambiente. Aquí nos sale el índice KP, para los que no lo sepáis, es las radiaciones, mide las radiaciones geomagnéticas causadas por actividad solar. Esta alteración geomagnética puede alterar primero los satélites y en causa puede alterar que perdamos conexión con nuestro dron y con nuestro mando. No se aconseja volar a partir del 5. Se puede volar el 7, 8, 9, pero te arriesgas que tengas una pérdida de señal. Yo he volado con 6, 7, pero no lo he mandado muy lejos porque se puede perder la señal. Y eso es importante. Bueno, hay gente que dice que no es importante, pero es un dato más que se puede. En este caso, el vuelo fue 0 y el vuelo fue perfectamente bueno. ¿Vale? Aquí tenemos mapa del viento. Estos de aquí, yo creo que estos son de pago, menos que, bueno, aquí no salen los datos, pero aquí supongo que es para 300 HD, vuelos de 360 grados. Aquí nos salen unos datos, aunque se ponga ejemplo, pero aquí nos saldría por la protección del viento, ¿vale? Supongo que esto es de pago, ¿eh? Luego en media podemos poner una foto y colocarla, download y borrarla. Esta nos saldría en el Google Earth. Vale, bien, pues es todo. Aquí me he descuidado una cosa que es importante, en detalles, en notificaciones, perdón. Aquí tenemos una opción que es interesante, que es la de HD Flight Player. Si pulsamos sobre este icono, nos sale el vuelo con la pantalla del Google Earth. Nos salen las diferentes capacidades de nuestra batería y aquí nos sale todos los vuelos que hemos hecho. PGPS, estábamos hablando modo P. Aquí, por ejemplo, nos dice los errores, que señal de radio, aquí 0%. Aquí el 100%, pero aquí se ha quedado 0, no hemos llegado. Aquí la batería, aquí ves, sí que nos salen las celdas, el 32% va bajando, voltios de celda total, y la celda 1, celda 2, celda 3, todos, aquí correctamente. Esto está muy bien porque podemos ver si se ha comportado la batería bien o mal, ¿vale? Entonces aquí tenemos un play, un icono de play, y si os fijáis, nos sale lo mismo
que si tuviésemos la pantalla delante de la aplicación de DJI. En modo PGPS, punto de origen 40 metros, y si os fijáis, ahora está subiendo el dron, 90% de batería. Toda la información que nos sale aquí nos ha salido en la aplicación. Vale, aquí ahora veremos que nos va subiendo, y ahora si os fijáis, está haciendo la ruta esta, pero aquí tenemos las palanquillas, tal como nosotros lo hubiésemos hecho. Para hacer este tipo de vuelo, en la izquierda ponemos la palanca a la derecha y el de la derecha la palanca a la izquierda, controlando para que siempre el punto del dron efectúe el vuelo donde queremos volar. O sea que tenemos, tal como hemos hecho en el vuelo, aquí lo tenemos grabado. Está muy bien para repasar. Que he tenido una avería y nos ha chocado, pues a ver, ¿por qué ha sido un fallo de batería? ¿Por qué ha sido un golpe de viento? Aquí nos saldría todos los datos, ¿vale? Bien, espero que os guste. Ya os digo, son para amantes de telemetría, pero también es bueno que para los próximos vuelos, si hemos tenido un fallo o una caída, ojalá que no, pero un fallo de baterías o un fallo de pérdida de señal, que podamos revisar todos los datos y que a partir de ahí podamos solucionarlo. Aquí tenemos, un icono, que aquí tenemos todos los datos que queremos compartir. Podemos elegir si queremos que salga nuestro nombre o no, si el plan de vuelo sí. Aquí elegimos todo lo que queremos compartir, pulsamos sobre esta icono y nos crea un enlace que podemos mandar a un amigo, a DJI. Ahí tendrá todos los telemetría y ellos podrán ver todos nuestros errores. Vale, pues lo dicho, espero que os guste y darle al like. Muy bien, muchas gracias y hasta luego. Bueno, se me olvidaba una cosa importantísima, que es un detalle muy bueno, que es, en todo momento podemos descargar todos nuestros ficheros, original, el vídeo y KML. El KML es un fichero que, si lo pulsamos, se nos crea un fichero aquí, lo guardamos, miramos y lo descargamos. Lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿veis? Le damos doble clic y automáticamente se nos abre el fichero en el Google Earth. Aquí nos tarda un poco, porque si os fijáis, yo tengo aquí todos los sitios temporales de la zona de vuelos. Es en rojo, no puedo volar porque está lugares de importancia, zonas especiales, todo lo que es en aire. Una vez damos aquí, hacemos el zoom sobre el plan de vuelo y aquí nos sale el plan de vuelo que hemos tenido. Porque aquí hemos descargado en general, pero depende de lo que hemos descargado, nos saldría una cosa u otra. Interesantísimo, ¿verdad? Venga, ahora sí que os dejo y muchas gracias por la atención.